Hermanos, viviendo en bendición, este es el tema en esta mañana, viviendo en bendición, para no tardarme porque yo sé que es breve el tiempo que tengo. El reloj que está ahí atrás, pastor, está bien, entonces tengo que terminar a las 11:40. Yo creo que sí, tenemos tiempo, hermanos. Espero que yo cuando digo que no me voy a tardar es cuando más me tanto. Así que mejor no digo, hermanos. Viviendo en bendición, este es el tema. Hermanos, leí una noticia que a veces entristece el corazón. Una persona no mexicana, una persona en una pequeña ciudad que vive en una choza en Kiberia, que es Kenia, dijo lo siguiente: me ahogué en deudas tratando de comprar un milagro. Evarline Okello, no sé si se menciona así, pero Evarline Okello dijo: me ahogué en deudas tratando de comprar un milagro. Un reportero le estaba entrevistando y ella dice: yo tengo tiempo que no tengo trabajo, no he ganado absolutamente nada en meses, y entonces acudí a un pastor, para que de esos pastores que dicen que vas a prosperar si tú haces ciertas cosas. Y yo le dije al pastor: yo necesito trabajo, yo necesito ser bendecida por Dios. ¿Qué es lo que tengo que hacer, pastor? A lo que este pastor le dijo: si tú quieres ser bendecida por Dios, tienes que darme 15,000 chelines kenianos. En dólares son $115, y en pesos mexicanos, si no me equivoco, son aproximadamente 2,000 pesos, 2,100 pesos. A esto el pastor le llamó ofrenda de semilla. Y ella comenzó entonces a conseguir el dinero. Imagínense, no tenía trabajo, ella quería ser bendecida económicamente. Empezó a pedir prestado con algunos amigos, con algunos conocidos, para poderle darle esos 15,000 chelines kenianos. Dice que allá a los celulares de estas personas les llegan mensajes donde les dan préstamos con mucha facilidad. Entonces adquirió ciertos préstamos para juntar esos 15,000 chelines kenianos y poderle dar a este pastor lo que se le conoce como ofrenda de semilla, porque ella quería ser bendecida. Tomó dinero prestado porque ella quería que su problema se solucionara y porque ella buscaba ser bendecida. El asunto es que ella nunca recibió la bendición y se metió en más problemas. Hermanos, ¿qué es lo que pasa con esto? Lo he vivido también aquí en México. Una vez estando en la ciudad de Toluca, una hermana me dijo: pastor, ¿qué cree que hice? Fui a una de esas tantas reuniones donde el pastor que estaba ahí dijo: el Señor, el Espíritu Santo me está hablando en este momento, y 100 personas de aquí me tienen que dar una ofrenda de 1,000, 50 personas de aquí me tienen que dar una ofrenda de 500 pesos, y los demás lo que traigan. Dice: tan emocionada yo estaba que iba con otra amiga que no llevábamos los 1,000, los 500, pero en ese momento la música y todo, y empezamos a dar. Y cuando salimos de aquellas enseñanzas, le dije a mi amiga: ¿tienes para el taxi? Y ella me volteó a ver y me dijo: no. ¿Y tú tienes? No. ¿Por qué? Pues es que lo dimos todo. Lo dimos todo. Yo le dije a la hermana: ¿qué anda haciendo usted en esas cosas? No da aquí y allá sí anda dando. No. Hermanos, ¿por qué digo esto? ¿Qué significa ser bendecido por Dios? Mucho se habla de bendición, y todo cristiano anhela vivir bajo la bendición de Dios, y hacemos todo lo posible para ser bendecidos por Dios, ¿sí o no? ¿Quién se levanta todas las mañanas y dice: yo quiero vivir en pobreza, yo quiero estar así como estoy? Todos nos levantamos y nuestra oración le pedimos a Dios: Dios, bendíceme en mi trabajo, con mi familia, en el lugar donde yo voy, cuídame, guárdame. Eso es pedirle a Dios que nos bendiga. Pero ¿qué significa ser bendecido? Tenemos que tener un concepto adecuado y bíblico de lo que es la verdadera bendición, porque muchos, y aunque nosotros no estamos en congregaciones en lo que se le conoce como el evangelio de la prosperidad, o a lo mejor alguno de ustedes ha estado en un lugar así, con este concepto equivocado de evangelio de prosperidad, porque la Biblia habla, hermanos, de mayordomía, no de evangelio de prosperidad. Se le conoce como teología de la prosperidad, como la teología de la pobreza también, y la teología de la mayordomía. De las tres, su pastor a lo mejor lo ha enseñado en alguna ocasión, o cuando les habla de mayordomía, hermanos, es el concepto bíblico, porque la Biblia habla de que tenemos que ser buenos administradores. Y no solamente se trata de administrar bien nuestro dinero, sino administrar también a la familia y algunos otros conceptos que no es el tema en esta mañana. Pero, hermanos,
Alguna vez hemos escuchado a alguien decir: Dios me ha bendecido. Y usualmente cuando alguien dice Dios me ha bendecido, lo relacionamos con éxito, lo relacionamos con salud y lo relacionamos también con riquezas en el trabajo. Hasta los atletas lo dicen después de haber ganado un gran partido. Todos deseamos entonces ser bendecidos, pero el entendimiento más común de lo que significa ser bendecidos por Dios es que recibimos entonces, ¿qué cosa? Cosas materiales. Y en ese sentido podemos decir que la bendición de Dios, hermanos, en cuanto a un buen clima, sí es de parte de Dios. Pero ser bendecidos con un buen clima no solamente es para nosotros que somos buenos, porque la Biblia dice en Mateo capítulo 5 versículo 45 que Dios, nuestro Padre Celestial, hace salir el sol sobre buenos, ¿se lo sabe el texto? Y sobre malos, que hace llover sobre justos y sobre injustos. Eso es lo que dice Mateo capítulo 5 versículo 45. Pero aquí surge una pregunta, iglesia, en esta mañana: ¿acaso la bendición de Dios está solamente limitada a cosas materiales? Y eso es por lo que nosotros estamos aquí, y eso es lo que a nosotros nos va a hacer felices. Ahora yo quiero decirles, las bendiciones materiales sí están incluidas como parte de Dios para nosotros que somos sus hijos, pero considerar que la verdadera bendición pertenece primordialmente a las cosas materiales tiende a limitar de forma severa nuestro entendimiento de lo que Dios tiene en su corazón para nosotros los creyentes. Así que, ¿cuál es el significado entonces de esto de ser bendecidos por Dios? Yo quiero decirles en esta mañana, hermanos, por lo menos quiero compartir tres cosas que yo espero que usted la vea como la mayor bendición. Para mí, hermanos, no es llegar a un momento como Evarlín, que dijo: me ahogué en deudas tratando de comprar un milagro, porque yo pensé que esa era la mayor bendición. No, iglesia, la mayor bendición que usted y yo, hermanos, podemos obtener y hemos obtenido, hermanos, es vivir en bendición. Si el tema se trata viviendo en bendición, entonces vivir en bendición es saber y disfrutar la mayor bendición, que es la salvación. ¿Está conmigo en esta mañana poniendo atención a esto? Entonces vivir en bendición es saber y disfrutar de la mayor bendición, que es, ¿qué cosa, iglesia? La salvación. Pero muchos, hermanos, no disfrutamos nuestra salvación. ¿Está conmigo en esta mañana? No la disfrutamos. Mire, vamos a entender esto de la bendición. Vamos a entender este primer punto, que vivir en bendición es saber y disfrutar de la mayor bendición, que es la salvación. Vaya a Génesis capítulo 12 versículo 13. Génesis capítulo 12 versículo 13. Creo, no sé si pueden proyectar los textos. Yo menciono, es Génesis capítulo 12 versículo 13. Alguien, aquí, yo estoy viendo el del sonido y el sonido se me queda viendo, ¿eh? El único que se le queda viendo el del sonido es el pastor Héctor. Ya lo dijo. No, yo no me le quedo viendo porque está más grandote que yo, ¿verdad? O sea que me encuentre en la calle y me desconozca. Génesis capítulo 12 versículo 13. Miren, vamos a entender esto, porque muchos usan aún estos textos para hablar de bendición y van al Antiguo Testamento y, hermanos, comienzan a hablar acerca de Moisés, de Abraham, perdón, la bendición de Abraham. Y vamos a ver, comencemos con la bendición que Dios otorgó. En Génesis capítulo 12 versículo 13, no sé cuántos ya llegaron ahí. Dios otorgó a Abraham una bendición. El texto dice: y serán benditas en ti. No sé si ya apareció aquí. 12:3. Perdón, me equivoqué aquí. El pastor tiene la culpa por estarme viendo y presionándome que ya el tiempo se va. Bueno, que se esperen los otros hermanos también, ¿verdad? O bueno, usted quédese al siguiente culto si no termino, porque allá sí voy a terminar. Pero voy a tratar de hacer esto un poquito rápido, pero no tan rápido, y no voy a hablar tan rápido para no entender este punto, hermanos. Híjole, no sé si soy yo, pero yo empecé y ya va ese reloj, hay que cambiarlo, pastor, porque va muy rápido. Bueno, ahora sí, Génesis 12, 3, es el versículo 3. Perdón, hermanos, perdón, yo aquí, el pastor, ahí está, ahora sí, lo leemos, dice: y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Quizá
pensemos que ser bendecidos aquí significa algo externo, porque muchos aplican este texto de esta forma, como tener una buena vida, como tener una buena salud o como tener algo material. Sin embargo, hermanos, un texto fuera de su contexto es puro pretexto. Y para entender un texto según las reglas de la hermenéutica y la homilética y todas estas cosas, uno tiene que ir a toda la Biblia para ver si el pensamiento que nosotros tenemos es el correcto, porque podemos tomar solamente un texto, pero tenemos que ir a toda la Biblia, desde Génesis, Apocalipsis, porque si nosotros encontramos un texto o textos que hablan del mismo asunto y contradicen la interpretación que yo le di, entonces es una interpretación equivocada. La Biblia, hermanos, no se contradice. Lo que se escribió en Génesis y los que se escribió en Apocalipsis o en algunas otras partes, no hay contradicción. De hecho, encajan o embonan los engranes perfectamente, hermanos. Así que cuando vamos al Nuevo Testamento, a Gálatas, por favor, a Gálatas capítulo 3, versículo 13. No sé si aparece aquí, perdón. Sin embargo, en Gálatas capítulo 3, versículo 13 y versículo 14, el apóstol Pablo explica lo que significan esa palabra benditas que encontramos nosotros en Génesis capítulo 12, versículo 3. Está ahí. El texto dice, si usted ya lo tiene ahí en su Biblia, Gálatas capítulo 3, versículo 13 y 14. ¿Lo tiene? Dice el texto: Cristo nos redimió, ¿de qué cosa? De la maldición de la ley, hecha por nosotros maldición. Y luego entre paréntesis, porque está escrito: maldito todo aquel que es colgado en un, para que en Cristo Jesús, está conmigo, la bendición de Abraham, ¿qué cosa? Alcanzase a los gentiles, a fin de que por medio de la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Entonces, ¿cómo podemos nosotros ser bendecidos? ¿O cuál es la mayor bendición? Yo quiero decirle en esta mañana, sin el afán de ofenderle, pero nosotros somos unos pecadores. El ser humano es un pecador caído, merece ser juzgado, maldecido y no bendecido. Nuestras buenas obras nunca pueden ayudarnos a alcanzar la mayor bendición, que es la salvación. No obstante, iglesia, esto es doctrina. Cristo se hizo maldición en nuestro lugar en la cruz. Él llevó la maldición que estaba sobre la humanidad cuando Él murió en la cruz en nuestro lugar. Estoy hablando simplemente de la obra redentora de Cristo efectuada en la cruz por nosotros. Nosotros pecadores, maldecidos, recibimos la bendición de Dios por medio de la fe en Cristo Jesús. Estos versículos explican cómo podemos ser bendecidos y qué significa la bendición de Dios, que yo la veo como la mayor bendición. Yo no sé si usted se goza en esto, pero yo sí, hermano. Yo sí, iglesia, porque yo estaba destinado sin Cristo a un lugar de tormento. Dios me salvó por pura gracia. No me salvó por mi linda carita. Bueno, para mi esposa sí es una linda carita, para los demás a lo mejor no. Pero Dios no me salvó por lo que yo pudiera hacer. Dios ni siquiera me salvó porque Dios sabía que en futuro yo iba a ser un predicador. No, Dios no me salvó por eso, por pura gracia, hermanos. Por pura gracia. Ese es el mayor regalo y la mayor bendición. Si yo no tuviera otra cosa en el mundo, con el simple hecho de ser salvos, bendigo su nombre. Gracias, Señor. ¿Está conmigo en esta mañana? Pero lo triste es que a veces nosotros no vemos esta bendición como bendición, hermanos. Y esta debería de ser la mayor, ¿qué cosa? Bendición. Yo espero que usted la esté disfrutando. Tengo más cosas aquí que compartir, pero nos tardaríamos mucho. Pero esta es la mayor bendición, hermanos. La mayoría de nosotros andamos buscando cosas materiales. La mayoría de nosotros andamos buscando buena salud, un mejor trabajo. Para nosotros consideramos esto como tremendas bendiciones, y esto opaca o eclipsa la mayor bendición. Si no tuviéramos ninguna de esas cosas, seríamos y debemos ser completamente felices, porque soy salvo, porque soy su hijo. Y cantamos preciosos himnos, y eso levanta a cualquiera, hermanos. Aunque tenga un plato de frijoles, eso levanta a cualquiera. Aunque yo no tenga el manjar que quisiera, pero si yo tengo simplemente eso, esa es la bendición, el hecho de saber que yo soy salvo, disfruto lo que yo tengo. Esa sería la mayor bendición, hermanos. Amén. Con este punto yo podría terminar, pero quiero llevarle un segundo punto porque todavía tengo. Además el hermano dijo que hasta 55, gracias. Es diácono, usted es diácono. Porque si no, ese sí se va a apropiar el pastor de pateadiáconos, ¿eh? No.
Pero bueno, hermanos, primer punto precioso, ¿sí o no, iglesia? Segundo punto, hermanos, vivir en bendición, porque yo creo que todos queremos vivir en bendición. Mire, vaya a Juan, tercera de Juan capítulo, versículo 2, porque solamente tiene un capítulo. Tercera de Juan, versículo 2. No se ponga triste, porque a lo mejor algunos se pongan tristes y dicen, solamente la salvación, pastor. O sea, ¿con la salvación me tengo que conformar? No. Mira, este texto me gusta mucho, hermanos. Como cristianos necesitamos ver esa bendición espiritual reflejada en la vida material. Sí, hermanos. Mire este texto en tercera de Juan, versículo 2. ¿Lo tiene? Mire lo que escribieron aquí. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas, ¿qué cosa? Salud, así como prospera tu alma. O sea, que no nos pongamos tristes, porque Dios sí desea que nosotros prosperemos, no solamente nuestra alma. Dios quiere que nosotros tengamos buena salud. Dios quiere que nosotros tengamos los medios económicos también. Pero ¿cómo puedo yo vivir en bendición? Hermanos, dejando de ser egoístas. ¿Qué tiene que ver este punto? Porque primero lo que hacemos es pensar en nosotros. Analice por un momento sus oraciones y se va a dar cuenta que son oraciones ensimismadas o pensando solamente en nosotros. Señor, bendíceme, Señor, yo quiero esto, Señor, yo quiero a esto. Yo no sé si aquí sea como la iglesia que Dios me está permitiendo pastorear, pero yo tuve que cambiar algo de la oración o cómo oraban los hermanos ahí, porque yo me daba cuenta que en el momento de oración sus oraciones solamente eran para lo que ellos querían. Y yo tuve que darles un tríptico y abrir un rubro y decirles, antes de que oren por sus peticiones, hermanos, le escribí ahí, voy a orar por mi hermano. Antes de que usted ore por usted y por lo que usted quiere, ore primero por su hermano. Que Dios bendiga primero a su hermano y después a usted. Vivir en bendición, hermanos, es anhelar que a nuestros hermanos en la fe les vaya bien. El mandato de Dios lo encontramos claro en Romanos capítulo 12, versículo 14. Romanos capítulo 12, versículo 14. Mire lo que dice Romanos capítulo 12, versículo 14. Vaya a su Biblia, no sé si aparece aquí. Bueno, aquí está ya, gracias. Esto nos hace un poquito más aprovechar un poco más el tiempo. El texto dice, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Hermanos, cuando uno bendice a su prójimo, esa bendición uno lo está recibiendo a sí mismo. Mire, los cristianos hemos sido puestos por Dios para bendecir y no para maldecir. Ahora, simplemente en la Biblia, maldición es que a una persona le vaya mal. Usted dice, no, yo no he maldecido a nadie. Si usted en algún momento pensó o dijo, híjole, ¿por qué no te caes? Y aquella persona se cayó, usted ya lo maldijo. Si usted dijo, sí, ojalá y no te den el trabajo, ¿qué es lo que está haciendo usted ahí? Una maldición, porque usted espera que aquella persona le vaya mal. Cuando usted dice, no, yo espero que prosperes en tu trabajo, es una bendición, porque usted está anhelando que sea una bendición. Así que, iglesia, tenemos que comprender entonces que muchas veces nuestra vida no es bendecida por causa de nuestro egoísmo. Ya mencioné sobre nuestras oraciones de intercesión. Son oraciones del yo. Solamente mi trabajo, solamente mi salud, solamente mis deudas, solamente mis hijos, solamente mi matrimonio. Cuando tenemos el amor de orar y bendecir a nuestros hermanos, estamos nosotros como si dejando de ser egoístas, porque lo que queremos es que los demás sean bendecidos, que Dios los sane a ellos, que Dios provea en ellos, que Dios restaure primero la vida de ellos. Hermanos, y entonces comenzaremos a disfrutar nosotros una bendición en nuestra vida, porque estamos quitando el egoísmo de nuestro corazón. Esto es comprender y aplicar la regla de oro. ¿Ha escuchado esto de la regla de oro? Se encuentra en Mateo capítulo 7, versículo 12. Lo que tú quieras que los demás hagan contigo, tú tienes que hacer con ellos. Eso es la regla de oro. No sé si aparezca ahorita aquí el proyectado, o usted anótelo allí, ¿verdad? Búsquelo allí en su Biblia. Es Mateo capítulo 7, versículo 12. Así que todas las cosas que queréis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los
Profetas, iglesia, todo lo que queramos que los hombres hagan con nosotros, tenemos que hacer primero nosotros. ¿Con quién? Así que si usted quiere prosperar, pues usted primero pídale a Dios que prospere a su hermano. Sí, el matrimonio que está aquí, el varón que está aquí, no le voy a pedir que voltee a ver a todos, pero usted sabe quiénes aquí andan así como medios faltos de trabajo. Y nosotros también necesitamos algunas cosas. Pues antes de que usted piense, un ejemplo trivial y sencillo, en una camisa para usted, piense primero en una camisa para su prójimo. Mire, teólogos llaman a este principio la ley del rebote. Es decir, lo que yo hago por otros va a rebotar en mi vida. ¿Y no le gustaría que muchas cosas rebotaran en su vida? Entonces empiece pensando en los demás. Y número 3, hermanos, todavía tengo 10 minutos y sí termino. Y número 3, hermanos, vivir en bendición es disfrutar de la bendición que ya tengo. Vivir en bendición es disfrutar de la bendición que ya tengo. Espero que algunos anotan algunos puntos, pero vivir en bendición es disfrutar de la bendición o las bendiciones que ya tengo. ¿Está conmigo? A veces, hermanos, nosotros despreciamos las bendiciones que Dios nos ha otorgado. Para poder entender este punto, tenemos que ver lo negativo, porque hay cosas que nos van a impedir disfrutar lo que Dios ya nos ha otorgado. Proverbios, capítulo 10, versículo 22, dice lo siguiente. Vayamos a Proverbios, por favor, capítulo 10, versículo 22. Yo sé que el calorcito está rico. Está rico y como que adormecedor, ¿sí o no? Hasta yo ya me estoy durmiendo. Gracias, aquí está el agua. Proverbios capítulo, ¿qué le dije? 10, 22. Proverbios 10, 22. ¿Lo tiene? Léalo por favor, dice el versículo. Y no añade tristeza. Una vez más dice el versículo 22. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Mire, en la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, hay por lo menos palabras que Dios nos ha dejado. Por lo menos hay 3 palabras que son usadas, que se hablan, que se traducen como bendición para nosotros. En el Antiguo Testamento hay 2. En el Antiguo Testamento encontramos en hebreo, encontramos la palabra barak y esher. No soy un pastor que hable perfectamente o que conozca perfectamente el hebreo o el griego. Tuvimos una clase en el instituto de griego. La primera clase estuvo fácil. La segunda, yo como maestro, que tengo que revisar por video, que los alumnos pongan atención. La primera clase fácil, la segunda clase de griego básico, nos hicimos bolas. Eso de las conjugaciones y todo esto, yo me volteaban a ver los estudiantes y me decían, pastor, ¿y esto qué? No sé, tú hazle caso a tu maestro del video. A mí no me mires. Y luego platico con otro pastor que tomó el curso y otro pastor dice, yo tengo Strong. Y tengo concordancias y tengo comentarios y compré esto y compré lo otro. Yo le creo a Strong para no meterse tanto a estudiar el griego. Es lo que hacemos, es lo que hago yo también, hermanos. Tengo diccionarios y vamos a esto. Y interesante ver que esta palabra en hebreo, barak, esher, y en el Nuevo Testamento la palabra es makarios. De esas 3 palabras, 2 de ellas por lo menos se traducen como felicidad. Eso entonces, iglesia, nos permite comprender que el deseo de Dios al darnos bendiciones, tanto espirituales como materiales, es que nuestro corazón esté lleno de felicidad, lleno de gozo, lleno de paz y de satisfacción. Eso significa que Dios nos da bendiciones, pero tristemente muchos de nosotros no estamos experimentando esa felicidad. No estamos disfrutando esa bendición de Dios en nuestra vida. ¿Y por qué no disfrutamos esas bendiciones? Les dije que iba a iniciar con algo negativo. Número 1, de este punto, del tercer punto, por nuestra falta de contentamiento. ¿Está conmigo? Nuestra falta de contentamiento. Proverbios capítulo 15, versículo 15, dice lo siguiente: todos los días del afligido son difíciles, mas el corazón contento tiene un banquete
continuo, todos los que llegaron ahí. Contentamiento simplemente significa satisfacción o agrado que siente una persona. Y muchos cristianos no están reconociendo las bendiciones de Dios en sus vidas porque no tienen contentamiento en sus corazones. Es decir, nunca están satisfechos con lo que Dios les ha dado. Les ha dado una preciosa familia y no la disfrutan, unos preciosos hijos, no los disfrutan, una preciosa iglesia y no disfrutan esa iglesia. Les ha dado el trabajo que tienen y no disfrutan ese trabajo. Les ha dado ciertos artículos, un vehículo, no disfrutan ese vehículo. Les ha dado a este pastor y no disfrutan a este pastor. Quisieran otro. Yo les digo a la iglesia, una vez llegó otro pastor y una hermana así muy lastimosamente y muy cruelmente le dijo: creo fuiste tú. Nah. No sé quién llegó y dice una hermana: ¿por qué no se queda ese pastor y se va usted? Así me lo dijo. Lo bueno que llegó otro de esos varones, un varón que ya partió, ya está con el Señor. El año pasado falleció, mi hermano, de los primeros que ganamos allí en Cárdenas para Cristo, un trailero grandote. Y me dijo, una palmadita: pastor, no te pongas triste. Es que a ti te escuchamos ya todos los domingos y llega un momento en el cual hasta ya te conocemos hasta lo que vas a decir. Y dice, y cuando tú vas a otra iglesia, ¿a poco no? Simplemente escuchar una voz diferente, historias diferentes. ¿A poco no? Así como que dicen, pastor, qué tremenda predicación. Y yo dije, sí, hermano, así me lo han dicho en otras iglesias. Es lo mismo, pastor, así que no te preocupes. Tú no te vas a ir, ¿verdad? Aquí. Entendí esa parte. Entendí esa parte. Pero hay ocasiones en las cuales no disfrutamos lo poco que Dios nos tiene. Leí una anécdota donde una persona en cierto castillo de Europa que trabajaba en la cocina de un gran rey se quejaba por la situación en la cual ella estaba. Y una vez, platicando con las otras personas de servicio, les decía, si tan solamente yo tuviera 2 monedas de oro, sería la mujer más feliz de este reino. Si tan solamente tuviera 2 monedas de oro. Y en eso pasó el rey y escuchó la plática que ellos tenían y dice, no, pues yo quiero que las personas que sirven aquí en el castillo pues sean felices y estén contentas. Y si esta mujer con 2 monedas de oro le va a dar la mayor felicidad, entonces le voy a dar sus 2 monedas de oro. Le llamó el rey y le dijo, aquí tienes tus 2 monedas de oro, porque yo anhelo y deseo que seas la mujer más feliz del mundo. Ella vio las 2 monedas, se fue a donde estaban las demás mujeres y dijo, ¿por qué no pedí 5? Porque nunca vamos a estar contentos con lo que tenemos. ¿Está conmigo? Ese es el problema que tenemos. Y no vamos a disfrutar de las bendiciones. Hermanos, la falta de contentamiento hará que no disfrutemos nosotros de las bendiciones que nosotros tenemos, su familia, su iglesia y muchas otras cosas que usted puede añadir. Número 2, porque ya ahora sí se me está acabando el tiempo, nuestras malas decisiones. Híjole, hermanos, mire lo que dice Proverbios capítulo 19, versículo 3. Ya estoy perfilándome para finalizar. Proverbios 19:3 dice, la insensatez del hombre tuerce su camino. Y luego, ¿qué hace esta persona? Luego contra Jehová se irrita su... ¿Quién es el que las riega? El hombre, en este caso nosotros. Y luego, ¿contra quién nos enojamos? Contra Dios. La gente arruina su vida por su propia necedad y después se enoja contra Dios, dice otra versión. Hermanos, Dios nos bendice. Sobre nosotros hay bendiciones que Dios nos da, que nos pone en ese lugar, pero que nuestras malas decisiones roban la alegría de nuestra vida. Yo lo he dicho, a algunos esposos les da unas bellas esposas, no sé qué andan haciendo allá viendo a otras mujeres. Les di una preciosa esposa, una preciosa familia. Por una mala decisión, dejan a esa familia, se van con otra mujer y no son felices. ¿Está conmigo? A veces Dios les da un buen trabajo y empiezan por debajo de la mesa a robar. Es que no tengo, escuché a uno y fue de mi propia familia. Mi hermano tuvo que decirle, ¿por qué agarraste la camioneta del trabajo y te la llevaste? No, o sea, es que el patrón no me paga lo que yo merezco. Eso no tiene nada que ver, le dijo mi hermano a un pariente de nosotros. Y yo le dije, ¿es acertado? Dice, no, pues es que como no me está pagando, entonces yo agarro. Y te llegan a cachar en esa movida chueca. Y nuestras malas decisiones, señoritas, jóvenes, una mala decisión
te puede llevar a la perdición y no disfrutar la bendición que tú tienes. Y número 3, hermanos, porque no me quiero tardar mucho en esto, falta de perdón. Quisiera dejar este punto, pero no, hermanos, de este tercer punto, falta de perdón. La Biblia tiene bastante que decir sobre el perdón y la falta también de no perdonar. Quizá la más conocida de todas las enseñanzas fue la parábola que el Señor Jesucristo compartió y que quedó registrada en Mateo capítulo 18, versículo 21. Ahora sí, hermanos, se me agotó el tiempo y voy a finalizar, pero simplemente tratar de dar una aplicación práctica a esto. La falta de perdón también hará que nosotros no podamos disfrutar las bendiciones que Dios nos ha otorgado. Mateo capítulo 18 es un tanto largo el pasaje, así que solamente quiero compartirle. Vamos a leerla. A fin que sí voy a agarrar los 5 minutos que dijo mi hermano acá. Aunque si el pastor se enoja, que se enoje con él. Yo mañana me voy. Pero no quiero dejar de pasar este punto, porque quiero que usted se vaya a su casa bendecido y no se quede al segundo culto, porque a lo mejor ya no entra. Pero que usted se vaya bendecido con la palabra de Dios. Le dije Mateo, ¿qué? Capítulo 18. Dice la Biblia, hermanos, Mateo capítulo 18, versículo 21 al 35. Los dos deudores tiene la mejor como título su Biblia. Porque el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos, y comenzando a hacer cuentas le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. No sé si usted ya llegó ahí. Si no, escuche por favor Mateo capítulo 18, versículo 21. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, una deuda mucho menor. La otra era impagable, esta era pagable. Pero dice que asió de él o lo tomó por su ropa y le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y lo echó a la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándolo a su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Aquí termina la parábola. Pero el versículo 35, el Señor Jesucristo dijo: así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Según el contexto, ¿qué es lo que va a hacer? El contexto inmediato es el versículo 34, o el texto inmediato es el versículo 34, y dice: entonces su señor enojado le entregó a los verdugos. Y un verdugo, su trabajo, ¿qué cosa es? ¿Está conmigo? ¿Cuál es el trabajo de un verdugo? Ejecutar, lastimar. ¿Sabe, hermano? Simplemente quiero decirle que el perdón no es para nuestro beneficio, no para el beneficio de los demás. Porque cuando nosotros no perdonamos y seguimos guardando rencor, hermanos, tenemos un verdugo que está lastimando nuestra propia mente, nuestro propio corazón, nuestra propia vida. Por eso usted ha escuchado que dicen: perdona. Y no, yo no voy a perdonar porque si lo perdono aquel va a pensar. No, ¿ves cómo a veces dicen las personas: yo no perdono porque está con un coraje así? Es más, yo he escuchado que algunos dicen: no, yo no perdono porque si lo perdono hasta el coraje se me va a quitar. Y si lo perdono vamos a empezar a hablarnos otra vez y yo no quiero hablarle con él. Pero si ven la actitud, ¿quién se está lastimando a sí mismo? Aquel que no perdona. Hermanos, la falta de perdón es un estorbo grande que nos va a impedir disfrutar bendiciones que Dios nos da. He visto gente que ha llorado en el último momento ante un cuerpo inerte en un féretro porque no se pudo poner a cuentas con esa persona, y por muchos años vivió así. 10, 20, 30 años
30 años, que pudo haber disfrutado a mamá, papá, a hijo, a hermano en la fe. ¿Está conmigo? Y por la falta de perdón no disfrutamos las bendiciones que Dios nos está otorgando. Estamos solos, pleitos con nuestra propia familia, alejados de las personas con quienes podríamos disfrutar las bendiciones que Dios nos ha dado. Eso es lo que Dios no quiere para usted. Vivir en bendición, hermanos, entonces es que seamos agradecidos con nuestro Dios, teniendo contentamiento con las bendiciones que nos ha dado, que seamos sabios y prudentes para tomar decisiones que no afecten nuestra vida, que nos roben la paz, que nos roben la alegría de nuestro corazón, tomando la decisión de perdonar de corazón, sacando el resentimiento que pudiera haber en nuestras vidas para poder vivir en bendición. Creo que esa es la mayor bendición, hermanos, en esta mañana que yo comparto con usted. Sé que algunas cosas faltaron, pero su pastor va a poder seguir hablando acerca de bendición material. Pero recuerde que vivir en bendición entonces, hermanos, lo recuerdo, espero que tenga usted los puntos. Vivir en bendición, número 1, es la salvación, es la mayor bendición. Número 2, vivir en bendición es pensar que a los demás lo que queremos es que les vaya bien. Y número 3, tenemos que aprender a disfrutar las bendiciones que Dios nos da, hermanos. Y no se anden metiendo en esos rollos como Evarline Oquello, que quería ser bendecida, pero lo que fue no fue bendecida, fue trasquilada. Hermanos, aquí hay bendición en esta iglesia porque se predica la sana doctrina. Gracias, hermanos. Vamos a orar. Le invito a que se ponga de pie, por favor. Vamos a finalizar. No hago invitación. Creo que el mensaje fue claro en esta mañana. Usted tiene que tomar una decisión. Hágalo ahí en su lugar. ¿Cuál es la bendición que usted estaba anhelando y quería? A lo mejor, hermanos, eso ha frustrado o no le ha permitido que usted vea la mayor bendición, que es la salvación, el estar aquí. A lo mejor usted no ha aprovechado a su familia, a su esposa, su bella esposa, y usted esposa a su bello galán. A lo mejor hubo algo por ahí. No digo que no hubo una palabra hiriente, se hizo algo, porque sí, dañamos, entre nosotros mismos nos dañamos. Pero a lo mejor no está disfrutando del trabajo que tiene, sus hijos, su iglesia, el grupo de alabanza, las actividades que hay aquí. A lo mejor usted está viendo peros o moros ahí con tranchetes, como se dice coloquialmente. No se compromete más a servir a Dios porque usted está viendo ahí cosas, híjole, que le están robando la bendición de una hermosa iglesia y de una hermosa familia y de un trabajo, todas las cosas que yo he mencionado. Si usted quiere vivir en bendición, oro para que el Espíritu Santo a usted les recuerde estas cosas. Que vivir en bendición no es principalmente lo material y la buena salud y estar siempre feliz. Vivir en bendición es disfrutar la salvación. Vivir en bendición es querer que a los demás les vaya mejor y ellos sean bendecidos antes que nosotros. Recuerde la ley del rebote. Y vivir en bendición es disfrutar las cosas que ya tenemos. Porque si no disfrutamos las cosas que ya tenemos, difícilmente disfrutaremos lo que más nosotros anhelamos. Que Dios le guíe a usted. Padre que estás en el cielo, muchas gracias por tu palabra. Que tu Santo Espíritu selle esto en nuestros corazones y que esta iglesia sea bendecida más de lo que ya está haciendo. Pero que nada, Señor, robe las bendiciones que ya tiene. Que estén preparados y listos con lo que tienen para recibir una mayor bendición. Pero tu bendición, no la que a veces nosotros queremos. La mayor bendición es la salvación y a veces la pasamos por alto. Gracias porque somos tus hijos y gracias porque Jesucristo cargó en la cruz del Calvario lo que nosotros merecíamos. Yo te pido que si entre nosotros hay alguien que no te dio un encuentro contigo y tú le estás llamando, pueda acercarse, pueda orar ahí en su lugar o tener un encuentro contigo, y si hay alguna duda, hablar con el pastor de esta congregación o con algún otro hermano maduro en la fe. Pero que tu Santo Espíritu, si ya lo convenció, lo guíe. Simplemente hablar con alguno de los hermanos que apoyan esta iglesia, para que pueda ser confirmado con tu palabra en lo que es la salvación. Y los que ya somos salvos,
pues podamos aplicar estas cosas a nuestra vida. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Gracias, hermano.